El sol de Ciudad de México brillaba con intensidad sobre los jardines de la hacienda Los Laureles, donde se celebraba la boda más comentada del año. Juana Vidal, hija del poderoso empresario Ernesto Vidal, CEO de Grupo Empresarial Vidal, contraía matrimonio con Miguel Salazar, un joven millonario que había forjado su fortuna en el sector inmobiliario. La ceremonia había sido perfecta. La novia lucía radiante en su vestido de diseñador, las flores de cempasúchil decoraban elegantemente el altar y la alta sociedad mexicana se había dado cita para presenciar la unión. Juana, de 28 años, observaba a los invitados con una mezcla de felicidad y nerviosismo. Había conocido a Miguel hacía apenas un año en una gala benéfica y su romance había sido tan intenso como rápido. Miguel, con su porte elegante, sonrisa cautivadora y carisma arrollador, la había conquistado con detalles extravagantes y promesas de un futuro brillante. Sus padres, especialmente su madre Carmen, habían mostrado cierta reserva ante la velocidad con la que avanzaba la relación, pero Juana estaba enamorada y decidida. ¿Estás feliz, hija?, preguntó Carmen, acercándose a Juana mientras los meseros servían el champán para el brindis. Carmen, una mujer de 55 años que conservaba una belleza serena, miraba a su hija con ojos preocupados. «Claro que sí, mamá. Es el día más feliz de mi vida», respondió Juana, aunque una parte de ella no podía ignorar la tensión que había percibido entre Miguel y su padre durante toda la ceremonia. Ernesto Vidal, un hombre de 60 años con una presencia imponente, observaba a su yerno desde la distancia. Como CEO de una de las empresas más importantes de México, Ernesto había investigado a Miguel antes de la boda. Algo en los negocios inmobiliarios de Salazar no cuadraba, pero no había encontrado pruebas concretas de irregularidades. Por respeto a su hija, había mantenido sus sospechas para sí mismo. El banquete transcurrió entre risas y conversaciones animadas. La banda tocaba música tradicional mexicana, mezclada con éxitos internacionales, y los invitados disfrutaban de los platillos gourmet con influencias de la cocina mexicana contemporánea. Todo parecía perfecto hasta que llegó el momento de los discursos. Miguel, ya con varias copas de más, tomó el micrófono. Su discurso comenzó como una declaración de amor hacia Juana, pero pronto derivó en comentarios sobre el imperio empresarial que planeaba construir. «Y quiero agradecer a mi suegro, Ernesto, por aceptarme en su familia», dijo Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque todos sabemos que pronto mis negocios superarán a los suyos, la nueva generación siempre supera a la anterior. ¿No es así?» Un silencio incómodo se apoderó del salón. Juana sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había visto esa faceta de Miguel, ese tono desafiante y ligeramente agresivo. Carmen, incapaz de contenerse, se acercó a su yerno cuando éste bajó del escenario. «Miguel, creo que has bebido demasiado. Ese comentario ha sido completamente inapropiado», le dijo en voz baja pero firme. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Miguel, con el rostro transformado por la ira, levantó la mano y abofeteó a Carmen con tal fuerza que la mujer cayó al suelo. El sonido del golpe resonó en todo el salón, seguido de gritos ahogados de los invitados. «A mí nadie me dice qué puedo o no puedo decir, y menos una mujer insignificante como tú», gritó Miguel, fuera de sí. Juana corrió hacia su madre, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. Todo sucedió muy rápido después. Ernesto se abalanzó sobre Miguel, siendo apenas contenido por dos de sus empleados de confianza. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos incluso abandonaron la recepción. «Esto no se va a quedar así», gritó Ernesto, con una furia controlada que resultaba más aterradora que cualquier arrebato. «Has cometido el peor error de tu vida, Salazar. Te destruiré. Te lo juro por mi hija». Juana, sosteniendo a su madre que tenía el labio partido, miró a su esposo como si lo viera por primera vez. El hombre que tenía delante no era el Miguel que ella creía conocer. Sus ojos revelaban una crueldad que nunca había notado antes. «Se acabó, Miguel», dijo Juana con voz temblorosa pero decidida. «Quiero el divorcio. Ahora mismo». Miguel soltó una carcajada que heló la sangre de los presentes. «¿Divorcio? Cariño, esto apenas comienza. Estás casada conmigo, y ni tú ni tu familia pueden hacer nada para cambiar eso. Además,
Deberías saber que tengo más poder del que imaginas. Mientras los paramédicos atendían a Carmen y la seguridad de la hacienda escoltaba a Miguel fuera del lugar, Juana sintió que su mundo perfecto se desmoronaba. Lo que debía haber sido el día más feliz de su vida se había convertido en el comienzo de una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. 3 días después del desastroso final de la boda, Juana permanecía encerrada en la casa de sus padres en las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. No había tenido noticias de Miguel, y una parte de ella agradecía ese silencio. Su madre se recuperaba lentamente del golpe, más afectada emocionalmente que por el daño físico. Ernesto Vidal, por su parte, se había encerrado en su despacho desde el incidente. Solo salía para hacer llamadas telefónicas en privado o para reunirse con personas que llegaban discretamente a la casa. Juana sabía que su padre estaba tramando algo, pero no se atrevía a preguntar. Aquella mañana, mientras desayunaba con su madre en la terraza que daba al jardín lleno de bugambilias y jacarandas, Juana finalmente decidió enfrentar la situación. «Papá está planeando algo contra Miguel, ¿verdad?», preguntó, revolviendo su café sin probarlo. Carmen suspiró, tocándose instintivamente el labio que aún mostraba signos del golpe. «Tu padre es un hombre que nunca olvida una ofensa, y lo que Miguel hizo fue imperdonable. Pero tengo miedo de lo que pueda pasar», confesó Juana. «No conozco realmente a Miguel. El hombre que vi en la boda era un completo extraño para mí». En ese momento, Ernesto entró en la terraza. Vestía impecablemente como siempre, pero las ojeras bajo sus ojos revelaban que apenas había dormido. «Buenos días», dijo, besando la frente de su esposa y su hija. «Juana, necesito hablar contigo. Es importante». Se sentaron en la sala de estar, una habitación decorada con arte mexicano contemporáneo y antigüedades coloniales. Ernesto sirvió 2 tazas de café negro y miró directamente a su hija. «He estado investigando a Miguel», comenzó, evitando usar la palabra esposo, «y lo que he descubierto es preocupante. Su fortuna no proviene únicamente del sector inmobiliario, como él afirma». «¿A qué te refieres?», preguntó Juana, sintiendo un nudo en el estómago. «Miguel tiene conexiones con personas peligrosas. Lava dinero a través de sus empresas inmobiliarias para varios grupos que operan en la frontera norte. Además, ha estado sobornando a funcionarios para obtener contratos gubernamentales». Juana palideció. «¿Estás seguro de esto?». «Completamente. Tengo pruebas», respondió Ernesto, sacando una carpeta. «También descubrí que Miguel se acercó a ti con un propósito específico. Quería acceso a mis contactos y a información privilegiada sobre mis negocios. Te utilizó, hija». Las palabras de su padre fueron como puñaladas. Juana sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? «¿Y qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Ya lo estoy haciendo», respondió Ernesto con una calma inquietante. «He contactado con todos mis aliados en el sector financiero. Los bancos están congelando sus cuentas bajo sospecha de lavado de dinero. He hablado con mis contactos en el gobierno. Están revisando cada uno de sus contratos. Para mañana las acciones de sus empresas se desplomarán cuando filtremos cierta información a la prensa». «Papá, esto podría ser peligroso», advirtió Juana, alarmada por la determinación en los ojos de su padre. «Más peligroso sería no hacer nada. Ese hombre te ha utilizado y ha agredido a tu madre. Nadie toca a mi familia y sale impune», sentenció Ernesto, apretando los puños. «Además, tengo suficiente influencia para protegernos». Esa misma tarde, mientras Juana intentaba asimilar todo lo que estaba sucediendo, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar. «Diga». «Juana, soy yo». La voz de Miguel sonaba tensa, casi irreconocible. «Tu padre ha empezado una guerra que no puede ganar. Dile que retire sus acusaciones y que detenga lo que está haciendo, o lo lamentará». «¿Me estás amenazando?», preguntó Juana, sintiendo una mezcla de miedo e indignación. «Después de lo que hiciste en la boda, después de golpear a mi madre, ¿tienes el descaro de amenazarnos? Ese golpe no fue nada comparado con lo que puede suceder», respondió Miguel con frialdad. «Tu padre no sabe con quién se está metiendo. Tengo amigos poderosos que no dudarán en intervenir». «¿Quién eres realmente, Miguel?», preguntó Juana con la voz quebrada. «Creí que te conocía, que te amaba». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Miguel volvió a hablar,
Su tono había cambiado, volviéndose casi nostálgico. Podríamos haber tenido todo, Juana. Realmente me gustabas, ¿sabes? No todo fue fingido, pero los negocios son los negocios, y tu padre acaba de declarar una guerra que destruirá a tu familia. La llamada se cortó, dejando a Juana con una sensación de vacío. Inmediatamente fue a buscar a su padre para contarle sobre la amenaza, pero Ernesto parecía haberla anticipado. «Ya he reforzado la seguridad de la casa y de la empresa», le aseguró. «Miguel está desesperado porque sabe que lo tengo acorralado. Mañana, cuando la prensa publique lo que sabemos sobre sus negocios, será el principio del fin para él». Al día siguiente, tal como Ernesto había predicho, los titulares de los principales periódicos económicos de México anunciaban la caída en picada de las acciones de las empresas de Miguel Salazar, empresario vinculado a operaciones de lavado de dinero. «Autoridades investigan a magnate inmobiliario por corrupción», eran algunos de los titulares. Juana observaba todo desde lejos, con una mezcla de horror y alivio. En solo una semana, su vida había dado un giro completo, del sueño de un matrimonio perfecto a una pesadilla de engaños y venganza, y lo peor era que intuía que esto apenas comenzaba. Una semana después del escándalo mediático, la situación había escalado a niveles insospechados. Las empresas de Miguel se desplomaban en la bolsa, sus socios comerciales lo abandonaban uno tras otro, y circulaban rumores de que estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Ernesto Vidal había cumplido su promesa. Estaba destruyendo sistemáticamente el imperio de su yerno. Juana, mientras tanto, intentaba mantener un perfil bajo. Había iniciado los trámites de divorcio, aunque su abogado le había advertido que sería un proceso complicado dadas las circunstancias. La prensa la acosaba constantemente, intentando conseguir declaraciones sobre el escándalo que involucraba a su esposo y a su padre. Aquella tarde de viernes, Juana decidió visitar las oficinas de Grupo Empresarial Vidal en la Torre Reforma, uno de los rascacielos más emblemáticos de la Ciudad de México. Necesitaba hablar con su padre sobre los avances del divorcio y además sentía la necesidad de salir de casa, donde el ambiente se había vuelto asfixiante. Al llegar al piso ejecutivo, notó algo extraño. Los empleados la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, y algunos incluso evitaban su mirada. La secretaria de su padre pareció sorprendida al verla. «Señorita Juana, no esperábamos su visita hoy», dijo la mujer visiblemente nerviosa. «Su padre está en una reunión muy importante. Me pidió que no lo interrumpiera bajo ninguna circunstancia». «¿Con quién está reunido?», preguntó Juana, intrigada por el comportamiento de la secretaria. Con unos inversionistas extranjeros», respondió la mujer, evitando mirarla directamente a los ojos. Juana sabía que la secretaria estaba mintiendo. Después de años viendo a su padre hacer negocios, había aprendido a detectar cuando algo no cuadraba. Sin esperar más explicaciones, se dirigió al despacho de Ernesto. «Señorita Juana, por favor», exclamó la secretaria, intentando detenerla sin éxito. Al abrir la puerta del despacho, Juana se quedó paralizada. Su padre no estaba reunido con inversionistas extranjeros. Estaba con dos hombres de aspecto intimidante, que reconoció inmediatamente de las noticias, Joaquín Méndez y Raúl Ortega, conocidos empresarios que, según los rumores, tenían conexiones con cárteles de la droga. «Papá», la voz de Juana apenas era audible. Ernesto se giró sorprendido por la interrupción. Su rostro palideció al ver a su hija. «Juana, esto no es lo que parece», dijo, haciendo un gesto a los dos hombres para que se retiraran. «Hablamos después, señores». Los hombres salieron del despacho sin decir palabra, pero uno de ellos, Joaquín Méndez, le dirigió a Juana una mirada que la hizo estremecer. «¿Qué estás haciendo, papá?», preguntó Juana cuando se quedaron solos. «¿Por qué estabas reunido con esos hombres? ¿No son los mismos que, según tú, tienen conexiones con actividades ilícitas?». Ernesto se pasó una mano por el rostro, visiblemente cansado. «Es complicado, hija. Estoy haciendo lo necesario para proteger a nuestra familia». «¿Protegernos? ¿Reuniéndote con personas como ellas? Me dijiste que Miguel tenía tratos con gente peligrosa. ¿Y ahora tú haces lo mismo?». Su padre la miró fijamente, y por primera vez Juana vio algo en sus ojos que nunca había notado antes. Una frialdad calculadora que le recordó inquietantemente a Miguel. A veces, para vencer a un enemigo,
Hay que jugar con sus mismas cartas, respondió Ernesto. Miguel tiene aliados poderosos. Necesitaba asegurarme de que nosotros también los tuviéramos. No puedo creer lo que estoy escuchando, dijo Juana, retrocediendo. Todo lo que me dijiste sobre los negocios sucios de Miguel, ¿tú también estás involucrado en cosas similares? Ernesto se acercó a su hija, intentando tomar sus manos, pero ella se apartó. Escúchame, Juana. El mundo de los negocios en México es complicado. A veces hay que hacer pactos con personas que no son convencionales, pero siempre lo he hecho para proteger a nuestra familia, para asegurar vuestro futuro. ¿Y mamá lo sabe? ¿Sabe con qué tipo de personas haces negocios? La expresión de Ernesto fue respuesta suficiente. Carmen no tenía idea de la verdadera naturaleza de algunos de los negocios de su esposo. «Necesito aire», murmuró Juana, dirigiéndose a la puerta. «No puedo creer que toda mi vida haya sido una mentira». Salió del despacho y del edificio como si estuviera huyendo. Las calles de Ciudad de México nunca le habían parecido tan hostiles como en ese momento. No sabía a dónde ir. No podía volver a casa, donde su madre vivía en una burbuja de ignorancia. No podía confiar en su padre, quien aparentemente no era muy diferente de Miguel. Se sentía completamente sola. Caminando sin rumbo, llegó al Parque Chapultepec, uno de sus lugares favoritos desde niña. Se sentó en un banco frente al lago, observando a las familias que paseaban ajenas a su drama personal. Fue entonces cuando notó que alguien se sentaba a su lado. «Te ves perdida», dijo una voz familiar. Al girarse, Juana se encontró cara a cara con Daniel Morales, el mejor amigo de su hermano y excompañero de universidad. Daniel siempre había estado enamorado de ella, algo que todos sabían excepto ella misma, hasta que fue demasiado tarde y ya estaba comprometida con Miguel. «Daniel, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendida por la coincidencia. «Trabajo cerca», respondió él con una sonrisa triste. «Te vi pasar frente a mi oficina. Parecías bastante alterada, así que decidí seguirte para asegurarme de que estuvieras bien». Juana sintió un nudo en la garganta. Daniel siempre había sido así, atento y preocupado por ella. «Mi vida es un desastre», confesó, dejando escapar algunas lágrimas. «Mi matrimonio fue una farsa. Mi esposo solo me utilizó para llegar a mi padre, y ahora descubro que mi padre no es mejor que él». Daniel escuchó pacientemente mientras Juana le contaba todo lo sucedido, desde la boda hasta el descubrimiento de esa tarde. No la interrumpió, no la juzgó, simplemente estuvo ahí para ella, como siempre lo había estado. «Juana, necesitas alejarte de todo esto», dijo finalmente. «Tanto Miguel como tu padre están jugando un juego peligroso. Si las cosas se complican, podrías salir lastimada». «¿Pero dónde voy a ir? No puedo abandonar a mi madre». Daniel pensó por un momento. «Tengo un amigo que tiene una casa en Valle de Bravo. Podrías quedarte allí mientras decides qué hacer. Es un lugar tranquilo, lejos de la ciudad y de toda esta locura». La oferta era tentadora. Alejarse de todo, tener tiempo para pensar, para reorganizar su vida. «¿Y mi madre? No puedo dejarla con mi padre ahora que sé la verdad». «Habla con ella», sugirió Daniel. «Tal vez ella sepa más de lo que crees. Y si no, merece saber la verdad sobre su esposo, igual que tú merecías saber la verdad sobre Miguel». Mientras regresaban caminando hacia la salida del parque, Juana sintió que su teléfono vibraba. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, su sangre se heló. Era una foto de ella y Daniel en el parque, tomada hace apenas unos minutos, con un mensaje que decía: «Cuidado con quien confías. No todos son lo que parecen». Juana miró a su alrededor, buscando a quien podría haber enviado el mensaje, pero no vio a nadie sospechoso entre la multitud de visitantes del parque. «¿Qué sucede?», preguntó Daniel, notando su inquietud. Juana le mostró el mensaje. «Alguien nos está vigilando». Los días siguientes fueron un torbellino para Juana. Siguiendo el consejo de Daniel, había hablado con su madre sobre sus descubrimientos. Para su sorpresa, Carmen no parecía tan impactada como ella esperaba. «Siempre he sabido que tu padre tiene tratos con personas cuestionables», confesó Carmen mientras preparaba té en la cocina de la casa de Daniel, donde se habían refugiado temporalmente. «Pero preferí no hacer preguntas. En este país, a veces la ignorancia es una forma de protección». «¿Y nunca te preocupó? ¿Nunca quisiste alejarte?», preguntó Juana,
incrédula ante la resignación de su madre. Carmen sonrió con tristeza. Muchas veces. Pero amo a tu padre, con todos sus defectos. Y él a su manera siempre ha procurado protegernos. Quizás sus métodos no sean los correctos, pero sus intenciones... No justifiques lo que hace mamá, interrumpió Juana, más duramente de lo que pretendía. Lo que él y Miguel están haciendo es peligroso y probablemente ilegal. En ese momento, el teléfono de Juana sonó. Era su abogado, con noticias sobre el divorcio. Señora Salazar, tenemos un problema, dijo el hombre con tono preocupado. Su esposo ha desaparecido. No se ha presentado a ninguna de las audiencias y sus abogados dicen que no pueden contactarlo. ¿Desaparecido? ¿Qué significa eso?, preguntó Juana, sintiendo un escalofrío. Nadie lo ha visto en días. Su oficina está cerrada, su casa vacía. Algunos rumores sugieren que ha huido del país. Tras colgar, Juana compartió la noticia con su madre y Daniel, que había regresado de la oficina. «Esto no me gusta», dijo Daniel, frunciendo el ceño. «Si Miguel ha desaparecido, podría significar que algo grande está a punto de suceder». No tuvieron que esperar mucho para confirmar esas sospechas. Esa misma noche, mientras cenaban, las noticias en la televisión anunciaron una operación policial masiva en varias empresas de la Ciudad de México, incluyendo algunas filiales de Grupo Empresarial Vidal. Se ha desatado una investigación por presuntos vínculos con el lavado de dinero y el narcotráfico, informaba la presentadora. Entre los empresarios investigados figuran Ernesto Vidal y Miguel Salazar, este último actualmente en paradero desconocido. Juana dejó caer su tenedor, impactada por la noticia. «Papá», murmuró, pensando en lo que esto significaría para él. «Deberíamos ir a verlo», sugirió Carmen, visiblemente preocupada. «Estará destrozado». Daniel negó con la cabeza. «No es seguro. Si las autoridades están investigando a Ernesto, podrían estar vigilando su casa. Lo mejor es mantener distancia por ahora». A la mañana siguiente, los titulares eran aún más impactantes. La policía había encontrado documentos comprometedores que vinculaban tanto a Miguel como a Ernesto con operaciones de lavado de dinero a gran escala. Las acciones de Grupo Empresarial Vidal se desplomaron y corría el rumor de que Ernesto estaba considerando entregarse a las autoridades. Fue entonces cuando Juana recibió una llamada de su padre. «Papá, ¿dónde estás? ¿Estás bien?», preguntó, aliviada de escuchar su voz. «Estoy bien, hija, pero necesito verte». «Es importante», respondió Ernesto sonando extrañamente tranquilo dadas las circunstancias. «Ven al mirador de Chapultepec en una hora. Ven sola». A pesar de las advertencias de Daniel y su madre, Juana decidió acudir a la cita. El mirador de Chapultepec era un lugar público, lleno de turistas y familias. Si su padre había elegido ese lugar, debía ser porque consideraba que era seguro. Al llegar encontró a Ernesto sentado en un banco, contemplando el paisaje de la ciudad. Parecía más viejo y cansado que nunca. «Gracias por venir», dijo cuando Juana se sentó a su lado. «Tenía miedo de que no lo hicieras». «¿Qué está pasando, papá? Los noticieros dicen que estás siendo investigado, que hay pruebas contra ti». Ernesto suspiró profundamente. «Todo es cierto, Juana. He cometido errores, muchos errores. Pero lo que más lamento es haberte expuesto a ti y a tu madre a todo esto». «¿Dónde está Miguel? ¿Tú sabes algo?». Su padre negó con la cabeza. «Creemos que ha huido a Sudamérica. Sus contactos allí lo protegerán, al menos por un tiempo». «¿Creemos? ¿Quiénes?», preguntó Juana confundida. «Yo y algunas personas con las que he hecho tratos», respondió Ernesto, evitando dar nombres. «Personas que ahora me han dado la espalda. Miguel tenía razón en una cosa. Desaté una guerra que no podía ganar». Juana sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Ver a su padre, siempre tan fuerte y seguro, ahora derrotado y vulnerable, era más de lo que podía soportar. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Me entregaré a las autoridades», respondió con resolución. «Negoció un acuerdo con la fiscalía. Testificaré contra Miguel y sus socios a cambio de cierta clemencia. No evitaré la cárcel, pero al menos podré proteger parte del patrimonio familiar para ti y tu madre». «Papá, no», comenzó Juana, pero Ernesto la interrumpió. «Es la única salida, hija. He vivido suficiente tiempo en este mundo para saber cuándo es momento de rendirse. Además, es lo correcto. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso,
y es hora de afrontar las consecuencias. Se quedaron en silencio por un momento, observando cómo el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. A lo lejos, las luces comenzaban a encenderse, creando un paisaje urbano que parecía ajeno a los dramas humanos que se desarrollaban dentro de él. «Quiero que cuides de tu madre», dijo finalmente Ernesto, «y que rehagas tu vida. Eres joven, inteligente, fuerte. Este escándalo pasará, y tú encontrarás tu camino». «¿Y si ese camino me lleva lejos de aquí?», preguntó Juana, pensando en las conversaciones que había tenido con Daniel sobre la posibilidad de mudarse a otra ciudad, incluso a otro país, para empezar de nuevo. «Entonces lo seguirás, con mi bendición», respondió su padre con una sonrisa triste. A veces necesitamos alejarnos de nuestras raíces para encontrarnos a nosotros mismos. 3 meses después, Juana observaba el Océano Pacífico desde el balcón de un pequeño apartamento en Puerto Vallarta. A su lado, Daniel preparaba café en la cocina abierta. Habían decidido mudarse a esta ciudad costera después de que Ernesto se entregara a las autoridades y comenzara un mediático juicio que aún ocupaba los titulares de la prensa nacional. Miguel seguía prófugo, aunque los rumores indicaban que había sido visto en Colombia. Las empresas de Ernesto habían sido intervenidas, pero gracias al acuerdo con la Fiscalía, Carmen había podido conservar la casa familiar y algunos activos que aseguraban su estabilidad económica. Juana había encontrado trabajo como profesora en una universidad local, lejos del mundo empresarial en el que había crecido. La vida era más sencilla ahora, pero también más auténtica. Las heridas aún estaban frescas, pero comenzaban a sanar. «¿En qué piensas?», preguntó Daniel, entregándole una taza de café. «En lo rápido que puede cambiar la vida», respondió ella, aceptando la bebida. «Hace 6 meses estaba casándome con un hombre que creía amar, y ahora estoy aquí empezando de nuevo». Daniel asintió, comprendiendo. A veces las peores tormentas traen los cielos más claros. Juana sonó retentar nuevamente, continuar editar voy, a continuar con el final de la historia que se cortó. «Oh, de haberme casado con Miguel, sí. Fue un error terrible, pero no me arrepiento de lo que vino después. Descubrí la verdad sobre mi padre, sobre mi familia, sobre mí misma, y aunque dolió, era necesario». El teléfono de Juana sonó, interrumpiendo la conversación. Era Carmen. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó Juana, siempre preocupada por el bienestar de su madre. «Bien, hija, acabo de salir de visitar a tu padre», respondió Carmen. Las visitas a la prisión se habían convertido en una rutina para ella. A pesar de todo, seguía amando a Ernesto. «Tiene noticias. La policía de Colombia ha detenido a Miguel. Lo extraditarán a México en los próximos días». Juana sintió que su corazón se aceleraba. La noticia de la captura de Miguel traía a la superficie emociones que creía haber superado. «¿Cómo te sientes con eso?», preguntó Daniel cuando ella le compartió la noticia. «No lo sé», confesó Juana. «Una parte de mí quiere verlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Otra parte preferiría olvidar que alguna vez existió». Daniel tomó su mano con gentileza. «No tienes que decidirlo ahora. Sea cual sea tu elección, estaré aquí para apoyarte». Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad. Juana daba sus clases, paseaba por la playa, compartía momentos con Daniel. Pero la sombra de Miguel, ahora más presente que nunca con la noticia de su extradición, se cernía sobre ella. Una semana después, mientras revisaba las noticias en su tablet durante el desayuno, un titular captó su atención. «Miguel Salazar ofrece testificar contra importantes figuras del narcotráfico a cambio de reducción de pena». «Va a hacer lo mismo que mi padre», murmuró Juana. «Sacrificar a otros para salvarse a sí mismo». Daniel, que preparaba el desayuno, se acercó para leer la noticia. «Es el juego del poder. Todos se traicionan cuando las cosas se ponen difíciles». Esa misma tarde, Juana recibió una llamada inesperada. Era su abogado. «Señora Vidal, disculpe la molestia. Miguel Salazar ha solicitado verla antes de su audiencia preliminar. Dice que tiene información importante que compartirle, algo que solo puede decirle en persona». Juana sintió un escalofrío. «¿Verlo? ¿Por qué querría yo verlo después de todo lo que ha hecho?». «No lo sé», respondió el abogado, «pero insiste en que es crucial, algo relacionado con su padre, según mencionó». Tras colgar, Juana se debatió internamente. Debía ver a Miguel.
¿Qué información tan importante podría tener? ¿Y si era solo una trampa, una última jugada desesperada? No tienes que ir, le aseguró Daniel cuando le contó sobre la llamada. Lo que sea que tenga que decir puede decirlo a través de los abogados. Pero Juana sabía que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Necesitaba mirar a Miguel a los ojos una última vez, no como la joven enamorada e ingenua que había sido, sino como la mujer fuerte en la que se había convertido. 2 días después, Juana entró en una sala de visitas de la prisión federal en Ciudad de México. Miguel ya estaba allí, sentado al otro lado de una mesa metálica con las manos esposadas. Se veía demacrado, muy diferente del hombre elegante y seguro que había conocido. «Gracias por venir», dijo él cuando Juana se sentó frente a él. «No estaba seguro de que lo harías». «Yo tampoco», respondió ella con frialdad. «¿Qué es eso tan importante que tienes que decirme?» Miguel la miró directamente a los ojos. Por un momento, Juana creyó ver un destello del hombre del que se había enamorado, pero rápidamente se desvaneció. «Tu padre no es quien crees que es», comenzó Miguel. «Sé que piensas que yo te utilicé para llegar a él, y en parte es cierto. Pero hay algo que no sabes, algo que él me hizo a mí primero». Juana se tensó. «¿De qué estás hablando?» «Tu padre arruinó a mi familia hace 15 años», explicó Miguel. «Mi padre era su socio. Tenían una empresa juntos, hasta que Ernesto lo traicionó, lo acusó falsamente de fraude y se quedó con todo. Mi padre se suicidó por la vergüenza y mi madre murió poco después destrozada por la pérdida». Juana sintió que le faltaba el aire. «Eso no puede ser cierto. Mi padre nunca haría algo así». «Pregúntale sobre Carlos Salazar», dijo Miguel. «Ve su reacción cuando menciones ese nombre. Todo lo que hice fue por venganza, Juana. Me acerqué a ti para destruirlo, como él destruyó a mi familia». «¿Por qué debería creerte?», preguntó Juana, aunque una parte de ella temía que Miguel estuviera diciendo la verdad. Su padre le había ocultado tantas cosas. «No tienes que creerme», respondió él, «pero al menos ahora sabes que hay otra versión de la historia. Tu padre no es el héroe que crees, ni yo soy el villano absoluto. En este mundo, las líneas entre el bien y el mal son más borrosas de lo que nos gustaría». Juana se levantó, incapaz de seguir escuchando. «Adiós, Miguel». «Una última cosa», dijo él antes de que ella saliera. «A pesar de todo, hubo momentos en los que realmente sentí algo por ti. Quizás en otra vida, en otras circunstancias». Juana no respondió. Salió de la prisión con la mente agitada por las revelaciones de Miguel. ¿Sería cierto lo que había dicho sobre su padre, o era solo un último intento desesperado de manipularla? Al llegar a su hotel en Ciudad de México, llamó a su madre. «Mamá, ¿conociste a alguien llamado Carlos Salazar? ¿Fue socio de papá?». El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. «Juana, hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas», dijo finalmente Carmen. «Necesito saber la verdad, mamá. Toda la verdad». Carmen suspiró. «Carlos Salazar fue socio de tu padre». «Sí, y lo que sucedió entre ellos no fue honorable, pero Ernesto ha pagado por sus errores. Ha perdido su libertad, su reputación, casi todo lo que construyó». Juana terminó la llamada, sintiéndose más confundida que nunca. Esa noche, mientras observaba las luces de la Ciudad de México desde la ventana de su hotel, reflexionó sobre todo lo que había ocurrido, sobre las verdades y mentiras que habían marcado su vida. Una semana después, Juana regresó a Puerto Vallarta. Daniel la esperaba en el aeropuerto, con una sonrisa cálida que iluminó su corazón. «¿Cómo te sientes?», preguntó él mientras conducía de regreso al apartamento. «En paz», respondió Juana, sorprendida de que fuera cierto. «Quizás nunca sabré toda la verdad sobre mi padre, sobre Miguel, sobre todo lo que pasó, pero estoy lista para dejar atrás ese capítulo de mi vida». El sol se ponía sobre el Pacífico cuando llegaron al apartamento. Juana observó el horizonte, pensando en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. De ser la hija privilegiada de un poderoso empresario, la esposa de un millonario, a una simple profesora universitaria en una ciudad costera. Y sin embargo, nunca se había sentido más libre, más auténtica. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo a Daniel, mientras contemplaban juntos el atardecer. «Miguel quería vengarse de mi padre destruyendo su fortuna, y al final lo consiguió. Pero en el proceso me liberó. Me mostró quién era realmente mi padre, quién era él y quién soy yo».
Daniel la abrazó por los hombros. A veces perdemos todo para encontrarnos a nosotros mismos. Juana asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Daniel. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía esperanzada. La tormenta había pasado, dejando destrucción a su paso, pero también un cielo más claro, un horizonte más amplio. «Estoy lista para comenzar de nuevo», dijo finalmente. Sin mentiras, sin venganzas, sin el peso del pasado. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Juana supo que, a pesar de todo el dolor y la traición, había encontrado algo invaluable, su verdadera identidad, su fuerza interior. Y eso era algo que nadie, ni Miguel ni su padre, podría quitarle jamás. El salón emperador del Hotel San Regis en Polanco resplandecía bajo las luces de los candelabros de cristal. La crema y nata del mundo empresarial mexicano circulaba entre copas de champán y conversaciones millonarias. Verónica Mondragón, enfundada en un vestido negro de diseñador que había seleccionado cuidadosamente para la ocasión, observaba la escena con la calculada compostura que había perfeccionado durante sus 15 años de matrimonio con José Alcázar, uno de los empresarios más respetados de la Ciudad de México. A sus 42 años, Verónica había aprendido a jugar el papel de esposa perfecta. Originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca, había escalado socialmente gracias a su aguda inteligencia y determinación férrea. Su educación en finanzas y su intuición para los negocios la habían convertido en un activo valioso, aunque silencioso, en el imperio empresarial de su esposo. «Sonríe más, cariño», le susurró José al oído mientras saludaban a los invitados. «Esta noche cerramos el trato con GlobalNet. $50 millones que nos pondrán en otra liga». Verónica asintió, ajustando su expresión a la sonrisa medida que sabía que él esperaba. El aroma de su perfume caro se mezclaba con la tensión que emanaba de su cuerpo. Esta noche era crucial. GlobalNet, una multinacional tecnológica, estaba a punto de adquirir una participación mayoritaria en Innova Solutions, la empresa de desarrollo de software que José había fundado con Adrián Vega, un viejo amigo de la universidad que ahora fungía como CEO de la compañía. «Ahí está Ricardo Fuentes», señaló José refiriéndose al presidente de GlobalNet México. «Vamos a saludarlo». Ricardo Fuentes, un hombre corpulento de 50 y tantos años, conversaba animadamente con Adrián Vega en un rincón del salón. Al ver acercarse a José y Verónica, los hombres interrumpieron su conversación. «José, qué gusto verte», saludó Ricardo con un fuerte apretón de manos. «Y la encantadora Verónica, tan elegante como siempre». «Ricardo, el placer es nuestro», respondió José con ese tono seguro que usaba en sus negociaciones. «Estamos emocionados por la firma de mañana». Mientras los hombres se sumergían en detalles financieros, Verónica notó algo extraño en la mirada de Adrián, un destello de inquietud, quizás de culpa. Lo conocía desde hacía años, había sido testigo de su boda con José, había compartido cenas familiares y vacaciones. Algo no encajaba. «¿Y qué opinas sobre las proyecciones financieras, Verónica?», preguntó de repente Ricardo, girándose hacia ella. «José me comenta que tienes un ojo excepcional para los números». Antes de que pudiera responder, sintió la mano de José presionando firmemente su cintura. «Oh, Verónica no está involucrada en ese aspecto del negocio», interrumpió él con una risa condescendiente. «Ella se encarga de las relaciones públicas, las galas benéficas, ya sabes». «Pero tengo entendido que estudió finanzas en el ITAM», insistió Ricardo genuinamente interesado. «Y Adrián mencionó que revisaste los estados financieros del último trimestre». El ambiente se tensó. Verónica pudo sentir cómo la presión de los dedos de José aumentaba sobre su piel. Aún así decidió responder. «En realidad, noté algunas discrepancias en los reportes de...». «No hables, campesina», explotó José, alzando la voz más de lo que pretendía. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Varias cabezas se giraron hacia ellos. El rostro de Verónica se congeló en una expresión impasible, pero sus ojos ardían. Ricardo Fuentes dio un paso atrás, visiblemente incómodo. Adrián, sin embargo, dio un paso adelante. «Creo que deberíamos escuchar lo que Verónica tiene que decir», dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Después de todo,
Fue ella quien detectó las inconsistencias en los balances que podrían haber comprometido toda la negociación. José miró a Adrián con furia apenas contenida. «No sé de qué estás hablando, pero este no es el momento ni el lugar», masculló entre dientes. «Por el contrario», intervino Ricardo, «me interesa mucho escuchar sobre esas inconsistencias antes de que firmemos mañana». En ese preciso instante un estruendo resonó en el salón. Adrián había dejado caer deliberadamente su copa de champán, rompiendo el tenso silencio. El cristal se hizo añicos contra el mármol del suelo, salpicando los zapatos italianos de José. «Perdón, qué torpe», se disculpó Adrián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado. ¿Les parece si usamos la sala de juntas del hotel?» Mientras un camarero se apresuraba a limpiar los fragmentos de cristal, Verónica intercambió una mirada con Adrián. En sus ojos vio algo que no había notado antes: un aliado. Y por primera vez en años, sintió que la máscara perfecta que había construido comenzaba a resquebrajarse, revelando a la mujer decidida que siempre había sido. La sala de juntas del St. Regis, con sus paredes revestidas de madera oscura y ventanales que ofrecían una vista panorámica del Paseo de la Reforma, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que Verónica había estado postergando durante años. El aire acondicionado soplaba suavemente, contrastando con el calor de la confrontación que estaba a punto de estallar. José cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Su rostro, normalmente compuesto para las apariencias públicas, estaba deformado por la ira. «¿Qué demonios fue eso, Adrián?», escupió las palabras. «¿Y tú, Verónica? ¿Inconsistencias? ¿De qué mierda están hablando?». Ricardo Fuentes, que había insistido en participar en la reunión, se mantuvo en silencio, observando la dinámica con interés analítico. Verónica se sentó con la espalda recta, su postura defensiva pero firme. El temblor de sus manos era imperceptible para todos, excepto para ella misma. «Creo que deberías calmarte, José», dijo Adrián, aflojándose la corbata, «y quizás, por una vez, escuchar lo que tu esposa tiene que decir». «Detecté transferencias irregulares, José», habló por fin Verónica, su voz sorprendentemente firme. $4 millones desviados a una cuenta en Islas Caimán durante los últimos 6 meses. José palideció momentáneamente antes de recuperar su fachada. «No sé de qué estás hablando. Esos son asuntos de la empresa que claramente no entiendes». «Lo entiendo perfectamente», continuó ella. «También entiendo por qué has estado tan desesperado por cerrar este trato. Necesitas el dinero de GlobalNet para cubrir el desfalco antes de que sea evidente en la auditoría anual». Ricardo Fuentes se enderezó en su asiento, su expresión pasando de la curiosidad al recelo. «¿Es esto cierto, José?», preguntó con tono grave. «Por supuesto que no», respondió José con una risa forzada. «Mi esposa está confundida. Probablemente vio algún documento fuera de contexto». «Muéstrale los informes, Adrián», dijo Verónica. Adrián dudó un momento, sus ojos moviéndose de José a Verónica. Finalmente, extrajo una tableta de su maletín y la encendió. «Verónica me contactó hace 3 semanas», explicó mientras buscaba los archivos. «Me dijo que había encontrado algo extraño en los movimientos financieros y quería mi opinión. Al principio no le di importancia, pero cuando revisé a fondo, le entregó la tableta a Ricardo, quien comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, su ceño frunciéndose cada vez más. «Hijo de puta», murmuró José, mirando a Adrián con odio. «¿Me traicionas así? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Lo que has hecho por mí?», respondió Adrián, su voz elevándose. «Construimos esta empresa juntos, José, pero en los últimos años has estado actuando como si fuera exclusivamente tuya, tomando decisiones unilaterales, marginándome. Eres el CEO por mi gracia», gritó José, golpeando la mesa con el puño. «Sin mi visión, sin mis contactos, seguiría siendo un programador mediocre en alguna empresa insignificante». Verónica observaba el intercambio con una mezcla de fascinación y horror. El hombre con el que se había casado, el que proyectaba una imagen de sofisticación y control absoluto, se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Necesito hacer algunas llamadas», anunció Ricardo levantándose abruptamente. «Obviamente la firma de mañana queda suspendida hasta que aclaremos esta situación». «Ricardo, por favor». José cambió instantáneamente su tono a uno conciliador.
Esto es un malentendido que podemos resolver. La adquisición beneficiará a ambas partes, lo sabes. Lo que sé es que no puedo asociarme con una empresa bajo sospecha de fraude, respondió Ricardo fríamente. Me comunicaré con ustedes mañana. Cuando la puerta se cerró tras la salida de Ricardo, el silencio en la sala se hizo opresivo. José miró a Verónica con un desprecio que le heló la sangre. Espero que estés satisfecha, dijo con voz peligrosamente baja. Acabas de destruir todo por lo que he trabajado. No, José, respondió ella, sosteniéndole la mirada. Tú lo destruiste cuando decidiste robar de tu propia empresa, cuando empezaste a tratarme como si fuera una simple decoración a tu lado, cuando me llamaste campesina delante de todos, como si mi origen fuera algo de lo que avergonzarse. José se acercó a ella con paso amenazante. Adrián se interpuso instintivamente. Ni se te ocurra, José, advirtió. Ya has hecho suficiente daño. Esto no se queda así, amenazó José recogiendo su abrigo. Ninguno de los dos sabe con quién se está metiendo. Cuando José abandonó la sala, Verónica sintió que podía respirar por primera vez en horas. Sus manos, ahora visiblemente temblorosas, se aferraron al borde de la mesa. ¿Estás bien?, preguntó Adrián sentándose a su lado. No, respondió ella con honestidad, pero lo estaré. Verónica, hay algo más que debes saber, dijo Adrián después de un momento de duda. Algo sobre José que descubrí recientemente. El teléfono de Verónica vibró en su bolso. Era un mensaje de José. Te espero en casa. Tenemos mucho de qué hablar. Verónica miró la pantalla. Luego a Adrián. Dímelo ahora, exigió. Necesito saber exactamente a qué me estoy enfrentando. La lluvia repiqueteaba contra los ventanales del apartamento que Adrián mantenía en la colonia Roma. Verónica observaba las gotas deslizarse por el cristal, formando patrones que parecían reflejar el caos de su propia vida. No había regresado a la mansión en las lomas donde vivía con José, no después de lo que Adrián le había revelado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó por enésima vez, su voz apenas audible sobre el rumor de la tormenta. Adrián asintió mientras servía 2 tazas de café en la isla de la cocina. Su apartamento, minimalista y funcional, ofrecía un extraño confort en medio de la crisis. Completamente. Descubrí los documentos hace un mes, cuando investigaba las transferencias que mencionaste, explicó. José no solo ha estado desviando fondos de Innova, ha estado usando la empresa para lavar dinero del cártel de Jalisco. Verónica cerró los ojos, asimilando la magnitud de la revelación. Su esposo, el respetado empresario, el filántropo que aparecía en revistas de negocios, estaba vinculado con uno de los cárteles más violentos de México. Por eso estaba tan desesperado por cerrar el trato con GlobalNet, continuó Adrián. No solo para cubrir el desfalco, sino para darle legitimidad a las operaciones. Una multinacional americana como accionista mayoritario habría proporcionado el escudo perfecto. El teléfono de Verónica vibró nuevamente. Era el 10º mensaje de José desde que había abandonado el hotel. Esta vez decidió leerlo. Si no estás en casa en 1 hora, consideraré que has elegido tu bando. Atente a las consecuencias. Un escalofrío recorrió su espalda. No era una amenaza vacía. Conocía a José lo suficiente para saber que era capaz de cumplirla. Necesito irme de aquí, dijo, levantándose abruptamente. No puedo involucrarte más en esto, Adrián. Ya has arriesgado demasiado. ¿E ir a dónde?, preguntó él bloqueándole el paso. José te está buscando. Probablemente ya tiene gente vigilando tu casa, la de tus padres, la de tus amigas. Verónica se dejó caer nuevamente en el sofá, la realidad de su situación aplastándola como una losa. 15 años de matrimonio, y ahora se daba cuenta de que nunca había conocido realmente al hombre con el que compartía su vida. Tengo pruebas, Verónica, dijo Adrián, sentándose frente a ella, suficientes para hundirlo. Pero necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda?, preguntó ella, levantando la mirada. ¿Para qué? Para acceder a su computadora personal. Sé que guarda ahí los registros de todas sus transacciones con el cártel. Si los obtenemos, podemos llevarlo todo a las autoridades. Verónica soltó una risa amarga. ¿Las autoridades? ¿Crees que un hombre que ha estado lavando dinero del narco durante años no tiene comprados a policías y jueces? No a todos, respondió Adrián. Tengo un contacto en la Fiscalía especializada en delincuencia organizada, alguien de confianza que ha estado tras la pista del cártel durante años,
pero necesita pruebas concretas. El teléfono de Verónica comenzó a sonar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. La foto de José apareció en la pantalla. Con manos temblorosas, rechazó la llamada. «No puedo volver a esa casa», murmuró. «No tienes que hacerlo», dijo Adrián. «Al menos, no sola». La lluvia arreciaba afuera. Verónica se acercó nuevamente a la ventana. Las calles de la Ciudad de México brillaban bajo las luces urbanas, ajenas al drama que se desarrollaba en aquel apartamento. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo después de un largo silencio. «Durante años, José se ha burlado de mis orígenes. La campesina que se casó con el príncipe. Así me presentaba en broma con sus amigos íntimos. Como si venir de Oaxaca, de una familia humilde pero honesta, fuera algo vergonzoso. Y todo este tiempo, él ha estado ensuciándose las manos con dinero manchado de sangre». Adrián se acercó y por primera vez desde que se conocían, la abrazó. No fue un gesto romántico, sino un acto de solidaridad, de comprensión mutua entre dos personas atrapadas en una situación imposible. «Lo que dijo en el evento», comenzó Adrián, «fue la gota que derramó el vaso», completó ella. «Llevo años aguantando sus desprecios privados, pero humillarme así en público». Se separó del abrazo y se secó una lágrima rebelde que había escapado. «Hay algo que no te he contado, Adrián», dijo su voz repentinamente más firme. «Yo también tengo pruebas contra José». Adrián la miró con sorpresa. «¿Qué tipo de pruebas?». «Hace 6 meses encontré por casualidad unos documentos en su caja fuerte. Fotografié todo. Eran acuerdos con nombres en clave, cifras millonarias. No entendía bien de qué se trataba, pero sabía que era algo turbio. Desde entonces he estado vigilándolo, recopilando información». «¿Dónde están esas fotos?». «En una memoria USB, escondida en mi oficina en casa», respondió. «Hay una caja de seguridad detrás del cuadro de Tamayo. José no sabe que existe. La instalé hace años, cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien. El teléfono de Adrián sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Sé que está contigo. Tienen 24 horas para entregarme los documentos o ambos lo lamentarán. Ta». Adrián le mostró el mensaje a Verónica, cuyo rostro palideció. «Tenemos que actuar ahora», dijo ella sorprendiéndose de su propia determinación. «Esta noche». «Es demasiado peligroso», protestó Adrián. «José debe tener la casa vigilada». «Precisamente por eso tengo que ir», insistió Verónica. «No esperará que vuelva. Cree que estoy aterrorizada, escondiéndome. Y tiene razón, lo estoy. Pero también estoy furiosa, Adrián. Furiosa por los años de manipulación, de sentirme inferior, de dudar de mi propio valor. Ya no más». La lluvia comenzaba a amainar. Verónica miró el reloj. Casi medianoche. La Ciudad de México dormitaba bajo el manto húmedo de la tormenta. «Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan», dijo Adrián resignándose a la determinación de Verónica. «Y necesitamos ayuda». Verónica asintió, sintiendo una extraña calma. Por primera vez en años, tenía un propósito claro, una misión que iba más allá de ser la esposa perfecta de José Alcázar. Era hora de recuperar su identidad, su dignidad, y si para ello tenía que enfrentarse al peligro, que así fuera. «Llama a tu contacto en la fiscalía», ordenó. «Dile que tendremos las pruebas antes del amanecer». La mansión en las lomas se alzaba imponente bajo el cielo nocturno, ahora despejado tras la tormenta. Desde el auto estacionado a una cuadra de distancia, Verónica observaba la que había sido su casa durante más de una década. Las luces del primer piso estaban encendidas, señal de que José seguía despierto, probablemente esperándola. «¿Estás segura de esto?», preguntó Mónica Salgado, la fiscal especializada que Adrián había contactado. Una mujer de unos 50 años, con ojos agudos que denotaban años de enfrentamiento con la delincuencia organizada. «Completamente», respondió Verónica, aunque su corazón latía desbocado. «Conozco cada rincón de esa casa, cada rutina de José. Puedo entrar y salir sin que me detecte». Adrián, sentado en el asiento trasero, repasaba el plan por enésima vez. «Recuerda, solo necesitamos la memoria USB y, si es posible, acceder a su computadora para copiar los archivos más recientes», dijo. «No te arriesgues más de lo necesario». Verónica asintió, ajustando el pequeño dispositivo de comunicación en su oído. Llevaba ropa oscura y el cabello recogido bajo una gorra. En su bolsillo,
una pequeña linterna y un dispositivo USB para clonar archivos. Los de vigilancia están en la entrada principal y en el jardín trasero, informó uno de los agentes encubiertos que acompañaban a la fiscal. Pero la entrada lateral del servicio parece despejada. Es mi ruta, confirmó Verónica. La alarma tiene un código secundario que José no conoce. Lo programé hace tiempo, por si acaso. Mónica la miró con renovado respeto. Eres más astuta de lo que tu esposo piensa, ¿verdad? Siempre subestimó a la campesina, respondió Verónica con una sonrisa tensa. Es hora. Salió del auto y caminó con naturalidad por la acera, como una vecina más regresando a casa. La calle exclusiva y tranquila estaba desierta a esa hora. Al llegar a la esquina de la propiedad, se deslizó por un pasaje estrecho entre arbustos que ella misma había mandado plantar años atrás, previendo quizás inconscientemente que algún día necesitaría una vía de escape. La puerta de servicio se dio silenciosamente con su llave. Ingresó el código secundario en la alarma y contuvo la respiración. La pequeña luz verde le indicó que había funcionado. Estaba dentro. Estoy en la cocina, susurró al micrófono oculto. Voy hacia mi oficina. La mansión estaba en silencio, pero podía escuchar el murmullo lejano de la televisión desde el estudio de José. Se movió con la agilidad de quien conoce cada tabla que cruje, cada esquina donde la luz de la luna podría delatarla. Su oficina, un espacio que José había concedido con reluctancia para sus proyectos de caridad, como él los llamaba despectivamente, estaba a oscuras. Cerró la puerta sin hacer ruido y encendió la pequeña linterna. El cuadro de Tamayo, una obra original que ella había adquirido con la herencia de su abuela, uno de los pocos aspectos de su vida que José no controlaba, ocultaba la pequeña caja fuerte. La abrió con dedos temblorosos y extrajo la memoria USB. «Tengo la memoria», informó en un susurro. «Voy por la computadora». «Verónica, ten cuidado», respondió la voz de Adrián en su oído. «Si José está en el estudio, es demasiado arriesgado. Necesitamos esos archivos», insistió ella. «Confía en mí». Salió de su oficina y se dirigió hacia las escaleras. El estudio de José estaba en el segundo piso, al final del pasillo. A medida que se acercaba, la voz de su esposo se hacía más clara. Estaba hablando por teléfono. Su tono evidenciaba frustración. «No me importa cómo lo hagas», decía. «Quiero a Adrián localizado antes del amanecer, y cuando lo encuentres, encuentra también a mi esposa. Me han traicionado, y sabes cómo respondo a las traiciones». Verónica se quedó inmóvil, oculta tras una columna. José continuó. «Los documentos no pueden salir a la luz. Si lo hacen, todos caemos. Tú, yo, toda la operación. No, no quiero excusas. Quiero resultados. Y cuando los tengas, quiero que les des una lección que nunca olvidarán». El corazón de Verónica se congeló. No era solo una amenaza empresarial. José estaba dispuesto a recurrir a la violencia. «Verónica, sal de ahí ahora mismo», ordenó Mónica en su oído. «Tenemos suficiente con la memoria USB y hemos grabado la conversación de José. Es evidencia de amenazas directas». Pero Verónica había llegado demasiado lejos para retroceder. Con una determinación que ni ella misma sabía que poseía, esperó a que José terminara la llamada. Luego, en lugar de huir, hizo lo impensable. Entró al estudio. José levantó la vista, sorprendido al principio. Luego su expresión se transformó en una mezcla de alivio y triunfo. «Vaya, vaya. La esposa pródiga regresa», dijo con sarcasmo. «¿Te cansaste de esconderte detrás de Adrián?» «No estaba escondiéndome, José», respondió ella con calma. «Estaba decidiendo qué hacer contigo». José soltó una carcajada. «¿Conmigo? ¿Tú? Por favor, Verónica, vuelve a la realidad. Sin mí no eres nadie en esta ciudad». «Te equivocas», dijo ella, acercándose al escritorio. «Soy más de lo que nunca has querido ver. Y ahora lo sé. ¿A qué has venido? ¿A suplicar perdón? ¿A negociar?» «He venido a despedirme, José», respondió ella, manteniendo una calma que contrastaba con el tumulto interior. «Y a decirte que sé todo, sobre el cártel, sobre el lavado de dinero, sobre las amenazas. Todo». El rostro de José se endureció. «No sabes nada, y si sabes algo, más te vale olvidarlo. Por tu propio bien». «¿Me estás amenazando?», preguntó ella, acercándose más. «Después de todo lo que me has hecho pasar,
¿Todavía crees que puedes intimidarme? No es una amenaza, es un consejo, respondió él, levantándose. La gente con la que trato no juega, Verónica. Si piensas que puedes ir a las autoridades, estás cometiendo un error fatal. Ya he ido a las autoridades, José, anunció ella. De hecho, están escuchando esta conversación ahora mismo. José palideció, su mirada recorriendo frenéticamente la habitación. Estás mintiendo. Compruébalo tú mismo, desafió ella señalando su oído. La fiscal Mónica Salgado está afuera con un equipo completo. Tienen la memoria USB con los documentos que fotografié de tu caja fuerte. Tienen la grabación de tu llamada de hace unos minutos, ordenando que nos den una lección a Adrián y a mí. José se abalanzó sobre ella, pero Verónica estaba preparada. Se apartó ágilmente, derribando una lámpara en el proceso. El estruendo resonó en la mansión silenciosa. «¡Maldita campesina!», gritó José fuera de sí. «¿Crees que puedes vencerme? ¿A mí? ¿Sabes cuánta gente he destruido para llegar donde estoy?» «Lo sé perfectamente», respondió ella. «Y por eso estoy aquí, para asegurarme de que no destruyas a nadie más». En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. 2 agentes de la fiscalía entraron con armas en alto. «José Alcázar queda detenido por lavado de dinero, asociación delictuosa y amenazas», anunció Mónica Salgado, entrando tras ellos. «Tiene derecho a guardar silencio». José miró a Verónica con odio puro mientras los agentes lo esposaban. «Esto no termina aquí», amenazó. «Tengo contactos, recursos». «Tus contactos están siendo arrestados en este momento», interrumpió Mónica. «Operación simultánea en 5 estados. El cártel de Jalisco recibió un golpe del que tardará en recuperarse». Mientras sacaban a José del estudio, Verónica se acercó a él una última vez. «Sabes, José, ser campesina no es un insulto», dijo con dignidad. «Mi abuelo era campesino y me enseñó algo que tú nunca entenderás, que la verdadera fuerza no está en humillar a los demás, sino en levantarse cuando te han humillado». Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de declaraciones, audiencias y titulares de prensa. Empresario prominente vinculado al narco. Esposa heroína desenmascaró red de lavado de dinero. El imperio Alcázar se desmorona. La operación había sido un éxito rotundo para la fiscalía, desmantelando una importante red de lavado de dinero que operaba bajo la fachada de empresas legítimas. Verónica, sentada en la terraza del apartamento de Adrián, contemplaba la Ciudad de México bajo el sol de la tarde. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire mientras repasaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. «¿En qué piensas?», preguntó Adrián, sentándose frente a ella con 2 tazas humeantes. «En lo rápido que puede cambiar la vida», respondió ella aceptando el café. «Hace un mes estaba atrapada en un matrimonio tóxico, fingiendo ser alguien que no soy. Ahora eres la mujer que salvó a Innova Solutions», completó Adrián con una sonrisa. «La junta directiva quiere ofrecerte el puesto de CFO. Considerando tu ojo para detectar inconsistencias financieras, creo que eres perfecta para el cargo». Verónica lo miró sorprendida. «¿Hablas en serio?». «Completamente. La empresa necesita reconstruirse, limpiar su imagen. ¿Quién mejor que tú para asegurarse de que todo se haga correctamente esta vez?». Ella soltó una risa suave, incrédula ante el giro que había dado su vida. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo después de un momento. «Durante años, José intentó mantenerme alejada de los negocios porque temía que descubriera sus secretos, y al final fue precisamente eso lo que causó su caída. Subestimó a la mujer brillante con la que se casó», comentó Adrián. «Un error que no pienso cometer». Sus miradas se encontraron brevemente, y algo indefinido flotó entre ellos. No era romance, no todavía, sino el reconocimiento mutuo de 2 personas que habían atravesado juntos una tormenta y habían sobrevivido. El teléfono de Verónica sonó, interrumpiendo el momento. Era Mónica Salgado. «Verónica, tengo noticias», dijo la fiscal sin preámbulos. «José ha accedido a colaborar. Está proporcionando nombres, fechas, ubicaciones, todo a cambio de una reducción en su condena». «¿Y eso qué significa para nosotros?», preguntó Verónica, poniendo el altavoz para que Adrián pudiera escuchar. «Significa que la amenaza ha disminuido considerablemente. La mayoría de sus cómplices están bajo custodia o prófugos,
pero aún así recomendaría mantener ciertas precauciones de seguridad, al menos por un tiempo. Cuando terminó la llamada, Verónica se quedó pensativa. ¿Crees que algún día podremos vivir sin mirar sobre nuestro hombro?, preguntó a Adrián. Lo creo, respondió él con convicción. Este país está lleno de gente valiente como tú, como Mónica, personas dispuestas a enfrentarse a los poderosos. Poco a poco, estamos cambiando las cosas. Verónica miró hacia el horizonte de la ciudad, donde los rascacielos se recortaban contra el cielo del atardecer. La misma ciudad que había sido testigo de su humillación pública, ahora presenciaba su renacimiento. ¿Sabes qué me dijo mi abuela antes de morir?, comentó recordando a la anciana oaxaqueña que había sido su mayor inspiración. Mijita, recuerda que nuestra sangre es de guerreras zapotecas. Nunca agaches la cabeza ante nadie. Una mujer sabia, sonrió Adrián. Me llevó demasiado tiempo entenderlo, admitió Verónica, pero ahora, por fin, puedo honrar sus palabras. 2 semanas después, Verónica se encontraba en la sala de juntas de Innova Solutions, ahora como directora financiera de la empresa. Los inversores habían sido reacios al principio, pero la transparencia con la que se había manejado la crisis y la determinación de Verónica para reconstruir la reputación de la compañía habían ganado su confianza. Ricardo Fuentes, quien sorprendentemente no había abandonado por completo la idea de colaborar con Innova, se encontraba sentado frente a ella. «Debo admitir que estoy impresionado, Verónica», dijo el ejecutivo. «Han logrado estabilizar la empresa en tiempo récord». «Teníamos una base sólida», respondió ella. «El problema nunca fue el producto o el equipo, sino la corrupción en la cúpula». Y hablando de equipos, Ricardo consultó sus notas. «Veo que has contratado a varios profesionales de Oaxaca para el Departamento de Desarrollo. Talento hay en todas partes», afirmó Verónica con orgullo. «Solo hay que saber reconocerlo». Cuando la reunión terminó, Adrián la esperaba en el pasillo. «¿Cómo fue?», preguntó ansioso. «GlobalNet está reconsiderando la inversión», respondió ella con una sonrisa victoriosa. «A menor escala, por supuesto, pero es un comienzo». Caminaron juntos hacia la oficina de Verónica, ahora ubicada junto a la del CEO. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad. «Por cierto», dijo Adrián, deteniéndose en la puerta, «¿has visto el último titular sobre José?». Verónica negó con la cabeza. «Intento no seguir las noticias sobre él. Ha sido sentenciado a 15 años», informó Adrián, «con posibilidad de reducción por cooperación, pero aún así pasará un buen tiempo tras las rejas». Verónica asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. No por José, sino por los años perdidos, por la vida que podría haber tenido si hubiera encontrado el valor para enfrentarlo antes. «¿Sabes qué me preguntó cuando fui a firmar los papeles del divorcio?», dijo, recordando su último encuentro cara a cara con José. «Me preguntó si todo esto había sido una venganza planeada desde el principio». «¿Y qué le respondiste?». «Que no, que nunca planeé su caída. Simplemente me cansé de aceptar la mía». Adrián sonrió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. En ese momento, sonó el teléfono en la oficina de Verónica. Era su asistente, informándole que los nuevos programadores de Oaxaca habían llegado para la orientación. «Debo irme», dijo ella enderezando su postura. «Tengo una empresa que reconstruir y un ejemplo que dar». Mientras Verónica se alejaba por el pasillo, Adrián la observó con admiración. La mujer que había sido silenciada y menospreciada ahora caminaba con la seguridad de quien ha encontrado su voz y no piensa volver a perderla. En la sala de conferencias, 5 jóvenes oaxaqueños aguardaban nerviosamente. Verónica entró con paso decidido y les sonrió. «Bienvenidos a Innova Solutions», dijo en zapoteco, su lengua materna que había dejado de hablar por insistencia de José. «Aquí nadie los llamará jamás campesinos. Aquí serán valorados por su talento, su esfuerzo y su integridad, porque esos son los valores sobre los que reconstruiremos esta empresa». Y mientras les explicaba la visión de la nueva Innova, Verónica sintió que por fin el silencio impuesto durante tantos años se había roto definitivamente, dejando espacio para una voz que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para hacerse oír.